que tenías pensado abordar ayer, ¿verdad? Sí, Bárbaro. sí, sigue siendo un tema importante el de los jubilados, pero bueno, ustedes lo vienen abordando bastante. Así es. Y me parece también interesante hablar un poco sobre cuál es la discusión o el debate que uno percibe que puede haber dentro de la Unión por la Patria o dentro del peronismo, dentro de lo que es la oposición más visible, aparte de la izquierda, ¿no? O sea, la oposición con posibilidad de disputarle poder al oficialismo. Uh-huh. Y yo leí hay muchas cosas que se dicen alrededor de este tema. Orgánicamente no sé creo que no hay una discusión orgánica, lo que hay es una disputa, pero hay mucho ruido a nivel de periodistas, a nivel de redes, hay mucho ruido alrededor de ese tema. La mayoría creo que le hace juego al oficialismo en ese sentido, porque toma la disputa como una pelea casi personal, moral, que creo que no le hace bien a esa discusión. Yo leí una encuesta, hoy salieron 2 encuestas de la provincia de Buenos Aires, que es donde gobierna Unión por la Patria, ¿no? Axel Kicillof. Una encuesta de la Universidad de Quilmes y otra de una encuestadora que se llama CB. Ya la de CB ya la estuvimos analizando. Ayer. Bueno, Ayer. Sí. Vos viste que lo que dice es que si el peronismo va unido, gana mucho con diferencia, y que el kirchnerismo solo saca un punto de diferencia, mientras que el PRO no pasa de los 10 puntos, y la Libertad Avanza tendría 17 puntos, algo así. 28 y pico el kirchnerismo. 28 y pico del kirchnerismo solo, más 6 y pico del peronismo. Del peronismo, con muchos indecisos. 23%. Lo cual es lógico porque todavía falta un año casi para las elecciones de medio término, ¿no? Pero igual da una idea. A mí, te digo la verdad, me da un poco de bronca. Cuando me dicen si la gente se equivocó o no se equivocó, yo digo sí, se equivocó, lamentablemente, tenía razones para equivocarse, hubo un mal gobierno, ¿no? Había razones para equivocarse, pero si me preguntan si se equivocó totalmente. Y lo digo en función de lo que dicen estas encuestas. Después de todo el desastre que ha hecho este gobierno, mantiene un nivel de adhesión que sigue siendo importante. O sea, no hay ningún sector de la sociedad, salvo el 1 o el 2% de esta sociedad que se ha favorecido. Todos los demás han sido afectados y duramente por el desgobierno que tiene Milei, y eso va más allá de los errores, de lo que faltó hacer, de las equivocaciones de Unión por la Patria. Yo creo que va mucho más allá. Sí, lo que creo que hay es un poco conocimiento de la realidad sobre la cual se tiene que ofrecer una propuesta nueva desde el punto de vista electoral. Hay lo que uno puede sacar en conclusión de que hay un desconocimiento sobre esa realidad. Ahora, la verdad que la gente que votó a Milei se equivocó porque le está haciendo un daño muy grande. Y me parece que decir lo contrario es tener una especie de paternalismo sobre la gente que la verdad que a mí no me gusta en política, ¿no? Yo creo que esas cosas, ese es un tema que está dando vuelta en la discusión. ¿Cómo le voy a decir a la empleada del servicio doméstico que se equivocó al votarlo a Milei? Y bueno, lamentablemente sí, se equivocó. ¿Qué va a hacer? La está matando en vida. El otro tema es el tema del fascismo. Si este gobierno es fascista o no es fascista,
Y yo creo que nos equivocamos, no tenemos por qué traer categorías que no tienen nada que ver con lo que está pasando en la Argentina, y menos categorías que se han usado para aplicarle al peronismo también. Y creo que eso es una equivocación también en el manejo del debate de lo que se trata esta cuestión. Y yo creo que hay algo que está afectando como un fenómeno en el mundo, que es que las grandes corporaciones, el capital concentrado, decidió hacerse cargo de los estados, sacando la intermediación de los partidos. Y entonces es muy evidente cómo intervienen las grandes corporaciones directamente en los gobiernos. Y en este caso, ¿a dónde apunta la política económica? El único sector que está favoreciendo es al sector de energético y al sector de las tecnológicas. Y son los dos sectores que más están respaldando a este gobierno, con muchos funcionarios puestos a ese nivel, ¿no? Y empezando por el Grupo Roca, que ha sido históricamente el principal contratista del Estado. O sea, otra vez, al igual que con el Macri, tenemos un gobierno que está de los dos lados del mostrador, y por lo tanto lo único que hace es favorecer a la empresa que está del otro lado. O sea, eso no es fascista, no hay una política de las corporaciones que reemplazan a lo representativo, no hay esa política en ese sentido. Yo creo que lo que hay es claramente una transferencia de riqueza brutal de los sectores de menos capacidad, de los sectores empobrecidos, hacia los sectores ricos y concentrados, ni siquiera todos esos sectores, sino a una parte de ese sector. Y el otro tema, o sea, la palabra fascismo está bueno como insulto. Si yo te quiero insultar, te digo facho, ¿no? Ahora, como categoría política, usarla en los fenómenos que se producen en este momento en la Argentina, me parece que es equivocado, porque lleva a ideas contradictorias, ¿no? Te lo digo porque muchas veces ese término se aplicó contra el peronismo, y fue un error absoluto por parte del antiperonismo. Y el otro tema es el tema de los progresismos. Se usa la palabra progresista como un insulto. Y en el fondo creo que lo que hay en el trasfondo de esa discusión, muchas veces lo que hay es una disputa de poder y punto. En el peronismo eso no es extraño, ha sucedido muchas veces, se esconde una disputa de poder con una falsa disputa ideológica y punto. Que finalmente, cuando hay una disputa de poder, se resuelve por una cuestión de poder. El que mide más finalmente es el que gana esa puja. La disputa ideológica, la palabra progresismo me parece que está también mal usada en ese sentido. Igual que aplicar categorías entre soberanismos y globalismos en países emergentes como el nuestro, donde la idea del soberanismo está muy lejana, ¿no? O sea, aquí casi toda la derecha es neoliberal, y no ha habido hasta ahora ninguna derecha que haya aparecido con políticas nacionalistas, ¿no? Aquí la derecha neoliberal ocupó todos los puestos en cuanto a ataques a las minorías, en cuanto a ataques a la gente de los países vecinos. O sea, esa idea de globalismo y soberanismo acá es el neoliberalismo. El neoliberalismo libertario o que es el neoliberalismo llevado a su máxima expresión. Y cuando se habla de progresismo, la verdad que el peronismo es más que progresista, o sea, pero lo engloba. O sea, hay mucha gente que directamente no se dice peronista porque no le gusta la figura de Perón, o no le gustan los dirigentes que están en el peronismo, pero que tiene proyectos parecidos a los que pueda tener el peronismo
en cuanto a propuestas económicas y propuestas sociales, ¿no? Y en el caso del kirchnerismo, bueno, hay un sector del kirchnerismo que no es peronista, que está de alguna manera expresado en ese grupo que estaba hablando recién. Y vos decís que el peronismo contiene al progresismo, o el progresismo al peronismo. Digo que el peronismo es más que progresismo, o sea, es progresista y más que eso. Claro. O sea, en un sentido, la idea de progresista quedó muy pegada a la idea del gobierno del Frepaso. Sí, tal cual. Y ese progresismo que le pide permiso a la derecha cada vez que tiene que dar un paso y por lo tanto nunca camina y se queda sin hacer nada, que fue un poco lo que le pasó a Alberto Fernández. Si ese es el progresismo que se critica, yo estaría de acuerdo en criticarlo. Ahora, si lo que se critica es que sos progresista porque sos feminista, o porque estás en contra de la discriminación, o por ese tipo, o estás a favor de la ampliación de derechos, y a favor de las minorías, a favor de las minorías de las políticas de género, si ese es el progresismo que se usa como una categoría insultante, yo creo que ahí lo que se esconde es otra cosa, ¿no? Es una cuestión de prejuicio y de una derecha que no terminó de aceptar estas políticas, cuando el peronismo siempre fue así. El peronismo fue más feminista que la feminista, porque es el movimiento que le otorgó el derecho al voto a la mujer, ¿no? Bueno, la feminista no. Un sector del feminismo no piensa de ese modo, y bueno, y tiene muchas objeciones, no es mi caso, ¿no? Lo aclaro, pero tiene muchas objeciones con respecto a la figura de Eva Perón, en fin, al discurso de Eva Perón. Yo también, yo creo que el feminismo que no es popular no es feminista. Es decir, en este momento sí creo que hay un discurso feminista que es usado, o un discurso de derechos humanos, o un discurso que es usado en contra de los movimientos populares, de forma totalmente arbitraria, con una doble vara total. Se fijan en detalles que no se fijarían en lo que pasa, digamos, en los países que a ellos les interesa defender. Por eso creo que toda esa idea de ampliación de derechos tiene siempre que estar atada a los movimientos populares. Cuando está suelta de los movimientos populares es muy ambigua. O sea, esa es la parte progresista que de alguna manera uno podría entrar a criticar. Pero lo que pasa es que nunca se especifica exactamente de qué se está hablando cuando se acusa a alguien de progresista con esa carga insultante, ¿no? Pero yo sí creo que las políticas de ampliación de derechos que no están vinculadas a los movimientos populares muchas veces son usadas en contra de los movimientos populares, y son ambiguas en ese sentido, ¿no? Por eso creo en un feminismo popular en ese sentido. No creo en una cosa puramente aséptica en cuanto a este tipo de políticas o de reclamos. Eso forma parte de una agenda siempre más amplia que tiene que ver con los intereses populares en general. Pero toda esa discusión está muy mezclada. Yo lo que veo, por lo menos, aparece bastante mezclada en las cuestiones de las discusiones que se están dando en forma espontánea. No hay ningún foro orgánico, institucional, en donde estas discusiones se estén dando. Son discusiones que por ahí uno puede percibir entre cosas que dicen grupos de intelectuales, ¿no?, que discuten entre sí, o grupos o sectores dentro del peronismo que disputan poder, pero no hay una
un organismo institucionalizado para este debate. Sí, de sí. todas formas, yo creo que lo que interesa siempre de un debate es la consecuencia, ¿no? Es la conclusión. Y la consecuencia y la conclusión tiene mucho que ver con lo que hablaba ayer el intendente que entrevistaron, no me acuerdo ahora el nombre De Marcos Paz. exactamente. Curuchet. ¿Cómo? Curuchet de Marcos Paz. Curuchet. Cuando él dijo que la autocrítica está en la nueva propuesta, en la propuesta que reconoce, en la propuesta que surge de reconocer un error o de reconocer una equivocación y entonces aparece en la propuesta por la positiva. Yo creo que todas estas discusiones por la negativa lo único que hacen es confundir. Además, usando categorías y usando calificaciones que ni siquiera están explicadas ni están ajustadas, cada quien la usa como se le ocurre. Y yo creo que lo que es importante es que tenga que empezar a aparecer unas propuestas políticas diferentes, ¿no? Que tengan, que incorporen las críticas o las autocríticas que tengan que incorporar. Bien, ha quedado claro y bueno, y pudiste desarrollar el tema como querías, porque ayer nos fuimos por otro lado con la agenda del día. Así que muchísimas gracias, querido. No, un querido abrazo Luis, te grande, mandamos Luis. un abrazo. Luis Brustein en la 530 y ahora sí, Carlos, ese bolerazo. No nos puede faltar a esta hora. Le pegamos un hachazo a este bolero. ¿Te acordás? Hubo toda una disputa, tiene una larga historia. Al final quedaron las guitarritas, ¿no? Sí, y sí, algo quedó, porque Algo bueno, quedó. Algo está con nosotros algo siempre queda. hace tantos años. Sí, ¿no? sí.